Avelira. ¿Qué? Avelira. ¿Cuál es el ave Del paraíso. Ah. Y es capaz de imitar sonidos, todos los sonidos del mundo. Oh. Y se la aprendió. Qué terror. Tuvieron que cambiarla de zoológico, tuvieron que regresarla a Nueva Zelanda, cambiar por otra. ¿Esa dónde fue? Bueno, en Japón. Se aprendió la alarma de tsunamis y de repente era como de... Y todo como de, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y el pájaro. Imagínate un perico aquí en la ciudad que se aprenda la alerta sísmica. ¡Guau, guau, 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 guau! Siempre me gusta participar en cosas que se están cocinando, que todavía no tienen forma de algo definido. Ajá. Me gusta siempre participar en cosas así. ¿Sí? ¿No? Creo que cuando yo tuve la oportunidad de empezar cosas, hay gente que me apoyó y creo que siempre eso se tiene que retribuir de alguna forma, como participando en cosas similares, ¿no? Ok. Sí. Esperando nada y... Deseando mucho. Sí. Ok. Es decir, sí está registrando audio el micrófono. Perfecto, vamos a ecualizarnos. Probando 1, 2, voz moderada, voz moderada. Voz moderada, Sí. voz moderada. A ver, ¡Chiste! Ya. Listo, ahí está, creo que ¿tú estamos. te escuchas bien? Sí, ronco como soy. Sí. Pero se escucha bien desde acá. Entonces yo creo que ahí está bien el micrófono. Ujú. Esta es voz moderada y tiene muy buen... Ok. El único rollo es que este micro es direccional. O sea, Entonces yo creo que lo mejor es ponerlo al centro, porque si no, no te vas a escuchar. O sea, No. porque o sea, si te escuchas, te das cuenta que te agarra nomás del lado. Entonces lo ideal es que esté enfrente. Va. Sí, como se llama, tiene una cardioide. Bienvenidos a esto que es... el arte de... Sonido. Oigan, Bienvenidos. ¿Qué pasó? Toyo. Es que estamos emocionados, no hay palabras, es la primera, dirán, ya nos hemos visto con invitado, pero no, esta es una vez especial, es un invitado especial. Así es, bueno, bienvenidos a este nuevo episodio. Tenemos de invitado a Edgar, mejor conocido como Peltre. Hola, ¿cómo están? Un gusto. ¿Por qué Peltre? Ajá. Peltre, oye, es muy bien, es viejísimo. En la universidad hacía joyería. Y hacía joyería con cerámica. Oh, Entonces me gustaba mucho el peltre porque el primer recuerdo que tengo es una cuchara de peltre. Y empecé a hacer, quería que como el peltre es de un esmalte, una lámina de metal esmaltada, yo quería hacer en cerámica cosas como joyería, quería hacer joyería de cerámica, pero justo que pareciera como peltre, pero que no fuera peltre. Entonces ese era mi rollo. Y un día cuando vi el disco Revés Yo Soy de Café Tacuba en el librito, la cajita antes eran las cajas de disco, y en el interior, porque a veces las bandas ponían una imagen dentro de donde iba el disco. Ajá, no solo la portada. Exactamente, una suerte de contraportada, como de regalo, como parte del arte. Uh-huh. Me dio una imagen de una taza de peltre en una suerte de un montaje fotográfico donde aparecía el cosmos, o la Vía Láctea creo que era, con la taza de peltre. Me hizo sentido todo, como que me dije, están hablando lo mismo que yo quiero decir. Que en algo tan trivial como una taza de peltre antes de que se pusiera de moda, porque era en esa época que una taza de peltre costaba 10 pesos en el ánfora, no era comercial, perdón, podía estar en el universo. Claro. Una representación del universo, me pareció genial eso. Entonces, de ahí el nombre. De ahí se quedó, y al final algunos amigues me decían peltre, pero enteré que había alguien que también se llamaba así, y al final se quedó el mío, pero con un 3 en lugar de la E. Uh-huh. Entonces me pueden encontrar como peltre P3LTR3. Exacto. Okay. En Instagram. ¿Cómo? En Instagram. En Instagram nada más. Okay. Bueno, y en SoundCloud también, soundcloud.com/peltre. Como siempre en las redes, pues ahí está, ¿sabes? Sí, claro. Pero como les decíamos, ya hemos tenido invitados antes,
tendremos, como siempre, hay que aclarar, esto es atemporal. Ajá. Aquí no existe noción del tiempo y del espacio. Ya ya quedó, ¿no? Slobodsky como diputado plurinominal de Oaxaca. No, yo te iba a preguntar si ya estaba Elon Musk como presidente de Estados Unidos. Sí, eso ya fue. ¿Se postuló? Como todo es atemporal. De seguro ya pasó. Ya es presidente. De hecho, hubo una pequeña guerra civil, ¿no? Ya lo destituyeron. Sí. Elon Musk. Es que creo que estos, no sé si va a salir aparte o muy adelante. Si no, ya spoileamos. Pero, bueno, desventajas de ser atemporales. ¿Cuándo no hay guerras civiles en Estados Unidos? A Estados Unidos no le gusta este podcast. Pero el tema es que no es un episodio común porque, pues, pese a que siempre nuestros invitados son profesionales en su respectivo ámbito, como siempre aclaramos, ver el arte como estos procesos, traemos a alguien profesional en lo profesional, alguien más. Es algo que nos gusta llamar, y esta es la primera vez que lo experimentamos, lo que les venimos a brindar es la masterclass. Una masterclass por un maestro, un máster en su ámbito. Y bueno, para empezar, para que te conozcan, saber quién eres, bueno, ya dijimos cómo te llamas, qué haces, a qué te dedicas, de dónde vienes. Bueno, primero, vengo de la Ciudad de México, soy nativo de este lugar, de esta ciudad, ¿verdad? Que está en una locura. El ombligo de la luna. El ombligo de la luna, exactamente. He vivido toda mi vida aquí, pero me he movido por varios lugares y la ciudad siempre ha sido como mi área de trabajo, ¿no? Y como mi punto de inspiración, mi soporte, ¿no? Para todo lo que hago. ¿Qué hago? Pues no sabría cómo denominarlo. Es artefactos estéticos con investigación y compartirlo a partir de las pedagogías, ¿no? Es decir, puede ser que soy artista, investigador y profesor, ¿no? Es un lugar donde medio en ninguna parte, ya saben, como dicen, oficial de cualquier cosa, maestro de nada. Pero creo que es parte de un poco de algo que decía alguien que me gusta mucho su pensamiento, que era como era estar siempre fuera del profesionalismo y mantenerse siempre en una especie de amateur, de ser amateur siempre. En todo. Uh-huh. Y eso me parece a mí genial porque te permite ser fluido y diluirte en cosas que a lo mejor nunca pensarías que estabas ahí. Porque cuando te vuelves rígida o rígido y estás establecido en un lugar, no sales de una casilla. Exactamente, ¿no? De asumirte como, yo soy dibujante, ¿no? Porque creo que ese es el área donde medio me especialicé en un momento de mi vida profesional, y que si me hubiera quedado ahí creo que no estaría haciendo esto. O sea, al final creo que esto es una como expansión de dibujar como una forma de sentir el mundo, ¿no? Y muchas veces hemos estado, comentando eso de que el encasillar las cosas o ponerle definiciones a ciertas disciplinas como decíamos el dibujo, ya tal vez queda un tanto anticuado porque las interdisciplinas ya se apoyan de otras disciplinas, ¿no? Ya puede ser dibujo con tejido, dibujo con... Entonces recorte con... Exacto. Y, o sea, en cualquier tipo de maestría podríamos decirle que se apoya de otras ciencias. Y siento que eso es muy interesante. Y no solo que se quede su investigación dentro de su campo de estudio. Sí, creo que ni siquiera en un sentido como de investigación, nada más explorar el mundo. O sea, alguien que hace cocina empieza a combinar cosas que a lo mejor no tendrían que ver con la cocina, ¿no? La química. La molecular. Pues exactamente, ¿no? Ese tipo de cosas que no estaban pensadas para estar sucediendo ahí, ¿no? Pero a mí por ejemplo, lo que me gusta del arte y de las prácticas artísticas es que como es un lugar que no tendría que probar nada, es decir, no tiene que probar que 2 más 2 es 4, sino que es lo que es y su exploración y su proceso es lo que nos interesa. O sea, como que no tiene que cumplir una expectativa. Exactamente. Eso es lo que me encanta. Entonces pasan cosas que no te esperabas, que acaban entregándote cosas
que te ayudan a entender mejor tu vida, la vida y lo que está pasando en el mundo. Claro. Es todo el espíritu de esto, del arte de justo. Ay, qué bonito. Y creo que estábamos, bueno, que comentaste con la cocina, que tú tenías un proyecto de hacer una malteada como Sí, contra la sí. depresión. Es que hace poco escuché, ¿no?, que sería muy chistoso que vendieran así los antidepresivos en comidas para pues, facilitarlo, ¿no? Por ejemplo, el helado. Y yo le pregunté a alguien que, segunda mención, ¿no?, la Jackie, le pregunté a alguien que es química en alimentos y dije, ¿cómo? Pues para asesorarme de hacer malteadas de sabores. ¿Que estudia qué? De química en alimentos. Okay. Le dije, por hacer como sabores de, no sé, malteada de pastor, malteada de limón y cosas así. Y un día le dije, oye, ¿qué tan viable es una malteada que contenga pues, los mismos de que las antidepresivos, ¿no? O sea, como que dijo, pues, sería cañón, el tema es venderla, ¿no? Por las regulaciones, por todo eso. Dijo, pero de que se puede, se puede. Y entonces ahí quedó el proyecto. Ya no lo he gestionado, o sea, o ya lo gestioné, o todo, la temporada. Pero el tema es que la idea surgió y sí es algo que he llevado en notas. Me gusta mucho la malteada. Entonces, no solo quedó ahí, es como llevar eso que como mencionas, ya no es solo la cocina tradicional, es en qué otros ámbitos lo puedo llevar, cómo lo puedo explicar. Entonces, eso de la multidisciplina, el arte en todo, por así decirlo, y en nada al mismo tiempo. Todo en todas partes al mismo tiempo. Sí. Está muy cool. Creo que esa película que tiene ese nombre, bueno, creo que es muy puntual de lo que está pasando en el mundo, de que todo está sucediendo al mismo tiempo en todas partes, pero lo sabemos, con los pros y los contras. Antes no, o sea, no sé, unos 100, 200 años, las culturas estaban pues aisladas, ¿no? de otras, y lo máximo que tenían era ilustraciones a veces medio mal informadas por el León. o el rinoceronte. Sí. ¿Quién era? Duré. Exacto. Y en impresiones y descripciones verbales, ¿no? En libros. Sí. Y ahora que tenemos el internet y, como dices, sabemos lo que está pasando en las Filipinas o en África o en Asia, y más en Estados Unidos porque somos vecinos, a veces es demasiada información, yo siento, es una saturación muy grande. Y también de imágenes. Sí, Pero es abrumador. Pero no vamos a hablar de imágenes en este episodio, sino del sonido. De todo ese abanico, que es esa frase que me encanta también, lo del aprendiz en todo, experto en nada. Vamos a ser aprendices hoy de sonido. Platícanos No, ¿en qué momento decías que estabas haciendo cerámica, joyería con cerámica? ¿En qué momento decidiste incursionar en el sonido? Fue curioso, fue unos amigos, estábamos en la universidad, les estoy hablando como del 2000. ¿Dónde estudiaste? Yo en la Universidad Iberoamericana. Ok. Pero tenía unos amigos por donde vivían, donde vivían mis papás. Ellos estudiaban comunicación en la FES Acatlán. Bueno, en ese entonces creo que todavía era en Acatlán. Y ellos estaban estudiando comunicación en Polacas. Y tenían un programa de radio. Bueno, estaban gestionando un programa de radio. Y uno de entonces amigo en ese entorno, en esa época, me invita al programa de radio porque nos gustaba mucho la música. Y siempre intercambiamos cassettes, discos. En esa época me decían el DJ Bolas porque era el tipo de personas horribles, sí, lo reconozco, que llegaba a las fiestas siempre a poner su música. Okay. Para decirles, banda, escuchen esto. O sea, más como Caifanes, algo así, pero no en la versión loco rancio, ¿no? Okay. Eran fiestas y era como de, bueno, a ver, voy a ponerles este cassette a ver qué. ¿Cómo lo choca la monja en anda? Así, ándale. ¿Cómo lo reciben, no? Entonces, una época muy chistosa. Entonces, nos gustaba mucho hablar de música, intercambiar cassettes, les digo. Y eventualmente, hicimos este programa de radio que se llamaba El Horror. Era como una suerte de, imagínense, como una suerte de podcast, en el sentido que nos juntábamos 4 amigos y nos poníamos a hablar de música. Y cada quien escogía 5 canciones y hacíamos una rotación. Teníamos el programa, salía los domingos en la noche.
Ahora. Y estuvimos transmitiendo, híjole, la verdad yo no me acuerdo. Es un horario underground, ¿no? Domingo en la noche. A mí siempre me ha encantado. Siempre me ha encantado ese horario. Y bueno, sucedió, tenemos el programa en radio, pero también necesitábamos hacer cápsulas o los identificadores, el intro del programa, el outro. Y como uno de mis amigos, como que me dijo, o sea, si quieres hacerlo tú vas, y yo siempre había estado, me gustaba mucho la radio, ¿no? Siempre fue como un lugar muy, como entrañable para mí, personalmente, por muchas cosas. Siempre me gustó la radio, porque siempre identifiqué momentos muy puntuales de mi vida con momentos radiofónicos. Pues así rápido, ejemplo. Uno, mis papás viajaban mucho por carretera en familia de Durango. Entonces viajábamos frecuentemente en carretera hacia allá. Y había una cosa que me gustaba mucho que era, bueno, no lo supe hasta después. Que era, íbamos en la carretera y en la carretera cuando no estás es estar en un lugar moviéndote constantemente, ¿no? Porque vas en un auto. Y mis papás les gustaba porque en ese entonces no había MP3, los cassettes en un momento ya te cansaban, entonces prendías la radio y ponías la interferencia, captar la señal de cuando llegara. ¿Por qué? Porque cuando empezabas a captar la señal, no sé, Radio Universidad de Zacatecas, sabías que ya te estabas acercando, porque las señales es como, imagínense, los marinos cuando sabían que estaban cerca de un puerto porque veían aves. Entonces, lo mismo era navegar con la radio. Entonces te acompañaba y me acuerdo que la carretera era este ruido de... Es que es como estar buscando una aguja de un pajar. Exactamente. Por ahí está. Entonces es como una, piénsalo hasta como una ouija, donde de repente captas cosas raras, ¿no? Porque la radio como funciona con la ionosfera y otros, y el magnetismo de la Tierra, pues captas de repente señales de Estados Unidos. En la carretera venías de repente y podías estar escuchando algo que venía de Texas. De repente, cámara 2 va a girar a la derecha. ¡Anda, manchonas! ¿Sabes de cuenta? Entonces era como una cosa muy rara, ¿no? Es un momento muy específico de la radio. Y otro, por ejemplo, el sismo del 85. Soy tan rojo que me tocó el sismo del 85. Me tocó escucharlo en la radio. Entonces, digamos que... ¿Tú dónde estabas? En la cocina, en el comedor de casa de mis papás. Ok. Y vivíamos en la colonia Hipódromo Condesa, en el encuentro de insurgentes con Viaducto. Uno de los lugares donde peor se sintió, yo creo. Y recuerdo que lo identifiqué por la radio, por lo que estaban diciendo los locutores de Stereo Rey, creo que estábamos escuchando. Pero bueno, un montón de momentos muy específicos de mi vida tenían que ver con la radio. Entonces, resulta que necesitamos hacer identificadores, y yo, pues como siempre estuve ligado a la compu y sabía cómo moverla, empecé a hacer diseño sonoro para el programa de radio. Okay. Jugando, haciendo collage, básicamente. Sonido. Sí, exactamente. Entonces era como, me gustaba mucho Radioactivo, Rock 101, las estaciones de radio que sonaban en esa época, que jugaban muchas veces con el diseño sonoro. Entonces inventaste los de DJ Shark. Pues algo así, haz de cuenta, pero era todo muy casero, porque era con lo que tenía. Entonces... Sí, no tenías toda esta producción. No, obviamente no, lo hacía con una computadora y o sea, con lo que... Y con un internet muy precario, con lo que podías descargar, o sea, era sí. muy accidental, con cassettes, o sea, yo trabajé con todo y me gustaba, por eso también un poco de nostalgia, ¿no? Y bueno, la cosa es que empecé a hacer esa cosa de la radio, el programa eventualmente desapareció, la estación de radio también, tuvimos una revista, ese mismo grupo de amigos, la radio se mutó en una editorial. La editorial también murió, como todos los proyectos efímeros. Y eso pasa también, y es padre, porque al final tiene que ver con épocas de la vida. 6 temporadas y una película. y una precuela, ¿no? Un spin-off. Sí, un spin-off. Y básicamente yo como que dije, quiero seguir haciendo radio. Y empecé a hacer un programa ya yo solo que se llamaba El Paracaídas. Estoy hablando, esto ya es como en 2005, okay. 2006. Ya en los 2000. Sí. Entonces yo empecé a hacer este programa de radio, ya ni me acuerdo, 2008 yo creo. Empecé a hacer un programa de radio donde lo que hacía era lo mismo que hacía de DJ Balls. O sea, llegar a las fiestas y poner mis discos, pero ahora pues ponía canciones.
Ujú. Y en el Inter hacía estas como capsulitas donde editaba audios. Hacía collages de voz En vivo. en vivo y algunos que ya tenía pregrabados Ujú. y que me permitía mezclar las canciones. Y a partir de eso seguí trabajando, seguí haciendo. Yo para este entonces no sabía que había una dimensión artística en eso. Ujú. Pero yo lo seguía haciendo. ¿Ahí había salido de la universidad? ¿O Ya estaba? no, ya estaba trabajando. Trabajaba en ese entonces en el estudio de Gabriel de la Mora, un artista que dibuja con pelo. Yo trabajaba en su estudio Interdisciplinar. y en ese entonces, pues, como que estaba yo, trabajaba de 8, el horario era de 9 a 6. Un saludo a Gabriel, siempre llegué tarde, perdón. Al estudio llegaba tarde, pero salía a las 6, 6:30 y de ahí me iba a mi casa y me ponía a trabajar en mi proyecto artístico porque pues, cuando tienes la energía y cuando tienes las ganas, tienes que hacerlo como puedas, con lo que tengas. Y pues yo, así, pues justo, o sea, creo que eso es también lo que les platiqué, ¿no? Porque creo que me gustó lo que me platicaste, Charlie, sobre el proyecto y por eso también participé, porque he estado ahí. Ujú. De trabajar con una laptop y con lo que te encontraba, hacer lo que pudiera. ¿No? Porque pues necesitas decir las cosas que quieres decir. Y en ese entonces yo quería hacer cosas y hice un montón de... Trabajaba hasta las 3 de la mañana, me despertaba. Ya saben, la energía cuando es joven, aprovechenla. Ahorita ya no puedo hacer eso. Sin embargo, pues... Le decía justo en la mañana corrí 3 cuadras y me dio reflujo ya. Ser joven es otra definición actualmente. Es curioso, son tiempos intercambiables, pero bueno, al final les digo, empecé a hacer esto y entré a la maestría en artes. Eso fue como por el 2013. Ahí, ¿cómo decidiste por qué maestría en artes? Ah, O bueno, ¿qué fue lo que estudiaste? curiosamente yo estudié diseño industrial. Oh, ok. Pero lo curioso es que como que nunca, o sea, sin embargo, si bien estuve trabajando como diseñador industrial, diseñando zapatos para niñas Ok. durante un buen rato, como que nunca me sentí completo. Nunca te enganchó. Nunca dije, esto está increíble, puedo hacerlo toda la vida. Mm. Y como que algo me faltaba, siempre algo me sentía como que no estaba, como que no era completamente honesto conmigo. Ok. Entonces, eventualmente, decidí dejar el trabajo del diseño. Hice un poco de freelance por aquí, freelance por allá, ilustración, tampoco era lo que quería. Y de repente dije, es que siempre quise estudiar artes, pero pues, por X o por Y acabé estudiando diseño industrial. Lo curioso es que cuando estaba en diseño, siempre hacía proyectos conceptuales y realizables, Oh. que se quedaban en una cosa muy proyectual, muy hipotética, Muy utópico. muy futurista. Mi trabajo siempre ha tenido que ver con la ciencia ficción y hasta entonces no me había dado cuenta. Wow. Y eso que en diseño siempre te piden como cosas de que necesito que esto, o sea, imaginarlo en este producto, ¿no? O en este lugar. Sobre todo eso, que tiene que ver con un producto. Y como que no podía con eso. Ok. Con un producto, con la idea de cliente, con la idea de... Sí, como que nunca pude... Artista, ganar dinero no vale. Pues, más que eso, como que tener que hacérselo a alguien más. Es decir, no es por Dios. tenía que ser lo que yo quería decir. De hecho, bueno, lo que estaban comentando de que la diferencia entre diseño y arte es que el diseñador trabaja para alguien más y el artista trabaja para sí mismo. Esa definición le dan, aunque yo creo que también el arte pues es para que lo reciba alguien, ¿no? Porque no sirve nada que nada más lo hagas por ti mismo. Sí. Pero por ello entremos el primer episodio, vayan a verlo. Está buenísimo. Ya 10,000 reproducciones. 1,000,000, ¿no? Creo que ya estaban. Que no he checado. Bueno, eso del futuro. Seguramente sí. Eso del futuro, Sí. Pero pues eso, o sea, básicamente... de ahí viene. como que dije, ya tengo que ser valiente y decidir hacer un proyecto artístico, que quiero hacer arte. Ok.
Y de hecho, creo que de eso va tu proyecto personal que se llama TSH 2063, que me habías comentado un poco de ello alguna vez. La última vez que platicamos de ello decías que ya estaba a punto de acabar. No sé si ya lo acabaste, si sigues en proceso, porque comentabas también uno de tus artistas favoritos, de juzgar yo, es Joseph Beuys, que habla mucho sobre manejar el campo del arte con la enseñanza. Y siento que es también por lo que tú llevas tu investigación, enseñar arte, investigar y ver qué hay entre esos dos. Sí, es muy curioso cómo la vida se va acomodando. Uno también tiene mucha suerte, yo tuve mucha suerte. Les digo, de repente dije, voy a estudiar artes, entré a la maestría de la UNAM y como que tuve que adaptarme, o sea, pues precisamente como la educación del diseño tiene un enfoque, tuve que resetear muchas cosas. Desaprender, exactamente. Sí, ser honesto y decir, pues no entiendo esto. Y desaprender y volver a aprender y hacer muchas cosas que me abrieron la mente, pero sobre todo de saber que donde yo venía podría nutrir, porque pues ha habido artistas, arquitectos, ilustradores, literarios, matemáticos, cocineros, contadoras, químicas, ¿no? El arte tuvo una época en la que permitió pasar muchas cosas, pero como que sabía también que estaba como en una suerte de desventaja por no haber estudiado 4 años en arte. Dije, pues tengo que hacer una suerte de compensación con eso, ¿no? Entonces estudié la maestría, pero además antes de la maestría estuve trabajando con Gabriel de la Mora como estudiante, como asistente de obra, más que diseñador, asistente de obra, o sea, produciendo directamente. Porque siempre dibujé, siempre pinté, pero no lo tomaba en serio. Para mí era un hobby, pero además porque no tenía las herramientas académicas para decir que eso era pintura o era dibujo. Con Gabriel, pues digamos, aprendí. También estuve trabajando un tiempo con Tomás Glassford, otro artista que trabajaba en su estudio. Ahí sí fue como la primera transición entre diseño industrial y arte, porque él es arquitecto que es artista. Entonces eso me permitió como que quitarme el peso de decir, esto no es el territorio donde debería de estar, y decir, no voy a bautizarme como artista ni como diseñador, sino como alguien que hace cosas. Y eventualmente pues seguir trabajando. Y entonces estudié la maestría, estuve en varios, 3 años. ¿Cuánto duró la maestría? 2 años. Y en el periodo estuve en un laboratorio de dibujo donde se juntaron varios personajes como muy interesantes, que estábamos abordando el dibujo desde distintos lugares, que no era un dibujo, digamos, académico, tradicional, sino era un dibujo que estaba haciendo cosas expandidas, pensándolo desde distintos lugares. Entonces, y como que nos contaminamos muy rico, y eventualmente sucedieron cosas muy interesantes. Yo de repente, estábamos en un laboratorio de producción, y a mí me tocó hacer una pieza, tenía que hacer una pieza en ese entonces sobre la ciudad, porque ya estaba, mi proyecto era sobre la ciudad. Y se me ocurrió hacer un programa, porque si iba a hacer un programa de radio, dije, voy a hacer un programa de radio con ruidos de la ciudad. Ok. Entonces, de repente, eso fue lo que detonó, que dije, creo que debería dejar de poner canciones y empezar a hacer programa de radio sobre ruidos. Y empezaron a pasar cosas bien interesantes. Me empecé a clavar sobre el sonido. Todavía no se veía muy bien qué onda con el arte sonoro. Ni siquiera aparecía muy bien en mi mapa. O sea, ubicaba a ciertos artistas que habían hecho, por Gabriel conocí varios artistas sonoros, pero yo no asumía que lo que estuviera haciendo era arte sonoro. Ya cuando empecé a profundizar y a leer más, porque siempre he sido muy autodidacta, empecé a leer un montón, y me enteré que había algo que se llamaba radioarte. Y dije, sí, hice esa cara, así como, wow, pues es esto. Y aquí soy. Y pasaron un tiempo y aquí estoy. Ok. ¿Y cómo parece lo de la docencia? Pues
terminé la maestría, estar en el lugar correcto en el momento indicado. Sí. Necesitaban un profe en la facultad que diera la clase de nociones de cibernética. Wow. Porque el titular Sí, no materia, estaba dando sí. la clase. Creo que había un profesor suplente. Ya saben, el clásico personaje, ¿cómo se llaman? Cuando se va la maestra que la va a Sustituto. el maestro sustituto, ¿no? Entonces, yo di mi currículum, me quedé, precisamente porque como una clase que tenía que ver con proyectos, bueno, no era nociones de cibernética, era proyectos, algo así como de proyectos y costos. Con la experiencia que tenía, pues, podía dar esa clase, pero, híjole, la verdad, fue algo muy experimental. Y de repente, pues, seguí moviéndome y empecé a dar clases. Y me di cuenta que allí pasaban cosas también muy ricas, muy potentes, como de intercambio de conocimiento. Y hay algo que a mí siempre me ha importado, saber cosas, conocer cosas, ¿no? Les digo, siempre he sido muy autodidacta y me pareció que el saber es algo que no es algo tangible, es algo líquido, gaseoso, volátil. Y lo que no se ve, como que no se comprueba, ¿no? Y más que no se compruebe, sí es como el sonido, es que nadie lo puede poseer. Entonces es como una suerte de espíritu que va pasando De lugar, de Del persona a lugar. persona. Exactamente, entonces la educación es un lugar donde pasan esas cosas. Y eventualmente, porque existe esta cosa también como del artista que da clases, es el artista frustrado, es el artista fracasado, ¿no? Eso es lo que nos enseñan en las escuelas de arte. Pero eventualmente te enteras personajes como Bruce Nauman, como Joseph Beuys, ¿no? Que son personas que dieron clases al mismo tiempo que eran artistas. O sea, Y que habla que como que la mayor obra de arte es transmitir el conocimiento, ¿no? para Joseph Beuys eso era. Él lo decía, mi obra más importante es dar clases. Yo creo que para mí también. O sea, Él era... saben ¿qué que no son nació? palabras. Joseph Beuys era alemán. Ok. Era alemán. Tiene una historia muy, muy peculiar que vale la pena estudiarla, nada más Si revisarla. siguen, por favor. Beuys Muy como interesante. B-E-U-Y-S. Uh-huh. Él decía que pero las personas podíamos ser artistas. En el sentido de que pensar era una suerte de escultura una escultura primigenia, como una escultura muy elemental. Entonces, como todos podemos ser creativos, ya yo creo que en el futuro ya no hay problema con los Cada lenguaje. con el inclusivo. lenguaje inclusivo. Ya todos son tolerantes y todos, Ajá, todos son entienden eso. exactamente. Y entonces, como todo el mundo podía ser artista, pues podían pasar muchas cosas. Y lo que hacía era democratizar la creatividad. Digo, ahorita estamos en una época en la que la creatividad se volvió ya una forma de comercio, ¿no? Be creative. Sí, Y te lo venden. sí, exactamente. Exactamente. Es como el Just Do It, pero de para la creatividad. Exacto. Entonces, pues, estamos en un momento muy raro en el que justo hay las posibilidades de compartir cosas a partir de medios masivos, o sea, el internet, por ejemplo, un podcast. O sea, ¿por qué no querer compartir esto que me está pasando a mí y que me gusta compartir? Porque yo lo comparto por otro medio, que es la radio. Uh-huh. O sea, mi medio de trabajo desde el sonido es la radio. Y eventualmente, como que curiosamente pasó la pandemia, a todos nos encerraron y Ya fue hace mucho eso, ¿no? sí, muchísimo. O sea, hace poco. Después de las 5 pandemias que tuvimos después de la primera. Sí, o que vendrán, depende Sí. de cuándo sea el caso. Ya mencionado el Y vendrán. H1N2. Mm, Ya, entonces. Vendrán tiempos peores, dice la Biblia. siempre dice, siempre. Siempre. Y después de los peores vendrán aún peores, dice la Biblia 2. El nuevo La segunda parte. bestseller. No, pero justo mencionábamos, ¿no? de esos espacios para creación y después de revisitar, reconocer un poquito más a nuestro máster para esta masterclass,
Vamos ahora sí a lo que seguramente estamos esperando y ahí en casita que nos ven se preguntarán ¿qué son todos estos chuches, cachivaches, estrafalarios estroboscópicos, curiosos que tenemos aquí? Bueno, ven desde lejos y a lo mejor ya eventualmente podrán ver acercamientos y así, pero bueno, en el Inter tenemos una mezcladora que es, yo creo que la cosa de la radio que me interesa siempre ha sido como una parte anónima. O sea, la radio nunca ves, o sea, cuando aparecieron los podcasts, pues ya uno veía quién estaba en la radio, ¿no? Quién estaba en la consola. Pero lo que me gustaba lo que siempre me gustó de la radio es este anonimato, donde había una voz que no sabías quién estaba detrás y que además es como la parte, ¿se acuerdan del Mago de Oz? Uh-huh. Ah, el mago detrás. Exactamente, una persona que está detrás de una cortina haciendo cosas. En términos sonoros, una experiencia cosmática, ¿no? Donde no sabes la fuente, no conoces visualmente la fuente de ese sonido, pero lo que tú construyes mentalmente por escuchar genera una imagen mental, ¿no? Porque no te imaginas nada más. Lo mismo que pasaba con las radionovelas. Exacto, es lo que te iba a mencionar. También había un programa muy famoso de Arturo de Córdoba, Apague la luz y escuche. Y o sea, la imaginación ahí es como que el protagonista, ¿no? El personaje principal. Y no hay nada, o sea, no hay actores, no hay escenarios como para que te lo pongan concretamente, sino que tú tienes que poner las cosas, ¿no? Poner de tu parte. La mano peluda, el club de los zapatos rojos. Tres patines, o sea, la radio, el gran momento de Orson Welles inventando, pero representando la guerra de los mundos, ¿no? O sea, pero por ejemplo, lo de Arturo de Córdoba, a mí me parece interesantísimo que lo menciones, porque de hecho sampleo el apague la luz y escuche. ¿Por qué? Porque es básicamente el hilo o el núcleo de todo lo que me interesa provocar. O sea, por eso les menciono la consola, que me gusta apartarme de la idea del artista, del autor, de la autoría, del intérprete, y me gusta la cosa de los medios electrónicos, porque uno se vuelve solo como una suerte de operador. Es como manejar el metro. O sea, no digo que sea algo fácil. Nada más el ferrocarril está ahí, pone carbón, un tren eléctrico, aprieta un botón, una palanca. Tienes que llegar de aquí a acá. Pero nadie va a saber que fuiste tú. Exactamente. Algo así como de una suerte de anonimato, pero que sí hay un operador que está haciendo las constelaciones, conectando ciertos aparatos para que pasen cosas. Entonces está la consola de audio, ¿no? La mesa de mezclas, que si ustedes escuchan o buscan a Lee Scratch Perry, un productor de dub, una cosa... ¿Dubstep? Dub. Antes del dubstep, algo que se llamaba dub, que era como el primo cercano del reggae. Wow, okay. Y era una suerte de utilizar discos y grabaciones en cassette y ponerles efectos. Entonces la consola se volvió una suerte de instrumento, donde un instrumento de postproducción, donde con pedazos, cachitos, samples, que sería el término, objetos sonoros, que sería otro término, se construye algo nuevo. ¿Sería el origen del disc jockey o DJ? Sí, técnicamente. Okay. O sea, todo lo que pasa en Jamaica. Con su abuelito. Sí, es lo que pasa en Jamaica en los 60, 70, que llega eventualmente a Brooklyn y que se transforma en el hip hop. Bueno, la cultura hip hop y el rap. Es la mezcla de culturas, de hacer lo que puedes con lo que tienes. Uh-huh. Y un poco la cosa del bricolage, o sea, de agarrar con lo que te alcanza, lo que le estábamos platicando. Y porque lo tienes que hacer, lo haces. Y sobre todo eso pasó, sigue pasando en Latinoamérica, y sobre todo con los artistas del siglo pasado o del antepasado, no sé cuándo estén viendo esto. Pues pasó mucho eso y sobre todo tal vez recordarás el proyecto que yo hice sobre Brasil
y cómo empezó con el soul, el black soul, en las favelas, que hacían samples igual con discos que les llegaban de Estados Unidos, con tornamesas y una de artefactos para generar nuevos ritmos, y de ahí es donde ya sale este nuevo ritmo que se me fue como El afrofunk. Ajá, sí, el funk. Y así, y ya llegó al mainstream actualmente, o ya es muy popular la música brasileña, no sé, probablemente. Y empezó a pegar. Sí, ya se está escuchando en la radio también. Y no sé, es muy interesante cómo a través de cosas empezar a formar algo nuevo. Sí, justo, qué bueno que lo mencionas, porque justo suceden varias cosas aquí. Una es como la experimentación con tecnologías, por así decirlo, ya descontinuadas, ¿no? Que es parte también del del bricolage. La gente que trabajan en Brasil, en las favelas, pues es un espacio ahí intermedio entre pues, lo que puedes hacer con lo que tienes. Como el sonidero, ¿no? Básicamente es eso. Okay. La experiencia del sonidero es armar tus bocinas, tener tu torna o tu reproductor MP3 y ir haciendo lo que puedes. Y esos entrecruces, esos accidentes, a mí me gusta mencionarlo o lo identifico como un espíritu tecnovernacular. Es decir, apropiarte de la tecnología, No tenés esa frase. de lo que puedes, porque lo que están viendo aquí, yo lo he conseguido en mercados de segunda mano. Es donde yo encuentro las cosas y con las que trabajo. ¿Por qué? Porque hay una carga, hay un espíritu sobre todo de la conservación de objetos que funcionan de manera electromagnética, que no son digitales. Entonces es una área de trabajo. Y la otra es la búsqueda de nuevas formas. Entonces, este entrecruzamiento de tecnologías antiguas, descontinuadas, con el accidente, con el funcionamiento del operador, intercambiando fuentes, haciendo constelaciones de artefactos, suceden cosas nuevas, o sea, se entrecruzan los sonidos y aparecen nuevas sonoridades. Y yo siento que de esto va el sonido, bueno, ahorita que mencionabas con objetos que guardan como un espíritu o una esencia, el guardar el sonido de alguien o de algo que pasó en su momento, porque, bueno, la cuestión es ¿por qué guardar el sonido, no? Y nos remontamos como a mediados del siglo XIX, a mitad de 1850, por ahí, ya se había dado a la luz la cámara que conservaba imágenes. ¿Y de dónde viene esta necesidad de cómo podemos conservar el sonido? O sea, los primeros inventos para grabar el sonido o la voz de alguien, ¿cómo surgieron? Porque, perdón, me interrumpa, pero por ejemplo, aquí nos hablas de cómo conservas justamente esto, lo mencionabas de tus aparatos análogos, que ya literal me muero por ver cómo los tentoneas para que nosotros podamos tentonearlos después. ¿Qué echaremos a perder hoy? No, nunca ha pasado. O pasó, no sé. Pero sí, para ir, pues conocer como experimentando de una vez en este campechaneo, porque pues iba más o menos esto. Ya cuando campechaneamos, nos adentramos en el ámbito de lo que cada productor invitado, en este caso cada máster, es enseñar un poquito así como de, pues muévenla aquí, muévenla acá, para que la gente pues que quiera experimentar también en casa vea, y nosotros pues aquí también experimentar un poquito, y como decimos, volvernos aprendices de todo, ¿no? Entonces así, si pudiésemos ir ajustando, moviendo mientras nos platicas. Sí, claro. Pues, básicamente, ¿no? Pensando sobre todo lo que mencionaban de la cámara, ¿no? De la fotografía, como esta necesidad de capturar el mundo. Hay un personaje que me gusta mucho que se llamó Charles Cross, que se le ocurrió un aparato para escuchar la voz de los muertos. Se llamaba paleófono. Y eso me parecía siempre me pareció como un terreno bien mágico. ¿Por qué? Porque él era poeta y en realidad nunca pudo patentar ese producto, o bueno, objeto o artefacto. Solo lo imaginó. Y a partir de eso se
sucedieron sus inventos que esa es la radio y el espectro comunicándose con nosotros. Y lo que están oyendo, güey. Eh, Son psicofonías. sí, psicofonías. ¿Sí? Empezaron a aparecer aparatos que atrapaban la voz, pero si lo piensas, en el momento que viene la primera captura de una imagen, estás atrapando el momento. Cuando capturas la voz es como atrapar un fantasma. Porque la voz, o sea, yo voy a decir hola. Ya ese hola ya desapareció. Es un instante. Es un instante, ya está grabado para la posteridad. Pero ese aliento de mi voz que salió, ok, está bien. Sí. Ya desapareció, ya no existe. Ya es un fantasma. ¿Qué pasó? Es un espectro, ya pasó. Y nunca va a repetirse. Espectro. Entonces, poder capturarlo cambió radicalmente la relación de lo humano con el tiempo. Por eso que hablan del futuro me parece fantástico. Porque el sonido es estar dialogando todo el tiempo con el pasado, el presente y el futuro. Porque, por ejemplo, esta señal que estamos captando ahorita, ¿De dónde está es una radio de onda corta, AM/FM, que uso generalmente para captar el espectro electromagnético y para hacer parte de mi transmisión, porque cuando hago mis sesiones de sonido, tienen que ver con la radio, porque la radio se vuelve como una especie de base, o digamos... ¡Salud! Perdón, gracias. Corte. Aquí me cortes. Perfecto. Entonces la radio se vuelve como una especie de tono o de ruido gris, ruido blanco, que acompaña la transmisión, porque me gusta de hecho transmitir siempre los domingos en la noche. Lo habíamos comentado. Sí. Me gusta la noche porque es un momento donde muchos artistas saben que trabajar en la noche tiene un efecto especial, tiene un impacto, tiene una transmisión. Suceden cosas, para acabar pronto, suceden cosas accidentales, se escuchan, y de hecho el radio funciona de una manera distinta en la noche. La onda corta se capta mejor en la noche. Entonces yo puedo estar transmitiendo y de repente me muevo por el dial y escuchar una transmisión que venga de otro lugar en otro idioma. ¡Ay! Si logramos capturar eso estaría genial. Y se escuchan cosas pues chistosas, raras, que dan miedo. Ahorita no traje todo el equipo con el que generalmente trabajo. Me gusta la idea del hombre orquesta. Entonces, si me han llegado, a veces he llegado a presentar esto en ferias de arte, que eso también me encanta, porque en la feria de arte como que no saben qué es esto. O sea, piensan que soy el DJ. O una vez me preguntaron, ¿tú sabes que vas a poner la música y te piden, no sé, sí, ¿quieres de Miranda? Sí, adelante. A ver si quieres que para ir buscando alguna frecuencia. ¿Se ve esto del otro lado? Sí, de aquí pueden encontrar, captar diferentes bandas, FM, AM, personas del futuro, la gente escuchaba radio, es justo eso. Y uno puede escuchaba, tenía que encontrar la señal de lo que uno quería escuchar. ¿Es el volumen exacto? A lo mejor ahorita vieron que porque aquí no hay una buena señal, no se capta toda la... Pero si tomas porque Morena se resiste si tocas la antena... haber perdido Jalisco. Pablo Lemos sobre ganó la elección con 600. No sé si eso sea bueno. Es lo mejor. Y la experiencia radiofónica es muy interesante. Yo que no. Y eso es algo que también es interesante que mencionan, que mencionan sobre las tecnologías. Algunas de mis, digamos, voy a mencionarlo como línea de investigación, tiene que ver nuestra relación como personas y sociedad con los aparatos tecnológicos. Por ejemplo, ustedes que nacieron después del 2000,
su relación con una radio o con un cassette es distinta a la que yo tuve, o sus papás tuvieron, o mis abuelos tuvieron, o mis papás tuvieron gente. con esos objetos. Historia. ¿No? Los aparatos tecnológicos sí intervienen en la forma en la que nos relacionamos y convivimos. Con nosotros mismos y con el mundo. Exactamente. Entonces, eso también me parece muy interesante. La radio, el cassette, la cinta electromagnética. O sea, porque una cosa es la cinta electromagnética, que es esto, el cassette, perdón, y ese aparatito que tenemos ahí, que es un magnetófono portátil. Si quieres abrir la cajita. Creo que mostrarlo. Sí, pero si quieres, abre con la tapa negra, levántala y ¡Qué bonito! Okay. es un magnetófono. La gente lo usaba para dictar, para grabar sus conversaciones, sus llamadas telefónicas. Luego eso aparece mucho, bueno, en películas de época, Sí, o de detectives o de terror, de que graban la sesión y, Sí. y está Exactamente. magnetófono. Magnetófono. Curiosamente, esa cinta está grabada varias conversaciones familiares. Y eso también es lo que me gusta de recuperar objetos de segunda mano. Te encuentras ya con grabaciones que estaban ahí. Es como como cuando compras una foto vieja. ¿Qué pasa con la foto vieja? Puedo salir muy mal. ¿Qué pasa con la foto vieja? Ahí hay una historia que no conoces, pero que puedes tú imaginarte cosas. Y es la vida de alguien, ¿no? Alguien lo bautizó como microhistoria. Esa historia chiquita de las personas comunes como ustedes y como yo, que eventualmente se transforma en la historia de las letras grandes, porque nosotros estamos viendo ahorita, o estuvimos viviendo la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Sí. No sabemos ahorita en cuál estemos, Estuvo intenso. pero estamos pasando nuestra vida en medio de eso. Y es igual de válida que la historia de las personas importantes o las que creemos que son importantes. Y los medios como el internet nos dieron espacio a todas. Entonces, estos objetos de documentación personal de la vida me parecen interesantísimos, porque ahorita ya que tengamos la sesión vamos a empezar a escuchar voces de personas que ya no están aquí. Bueno, creo que sí, porque ya no están, porque este aparato me lo regaló una persona muy cercana a mí, una exnovia, y que curiosamente se lo vendió un tipo que no sabemos si era su familia o se lo robó, pero era un aparato que ya está descontinuado desde hace, ¿qué les gusta? 60 años. El agua, baboso. Tiene 60 años que digamos que ya no existen esos aparatos. Probablemente la persona que lo utilizó ya no está aquí, pero tenemos su voz. Y la voz de sus hermanas o sus primas, nunca he identificado quiénes son, pero de repente empiezan a cantar. Entonces, jugar con eso, no es jugar, es como darle de nuevo un espacio y construir capas de sonido. Traerlo de vuelta. Exactamente. Ya antes de iniciar la sesión, me gustaría preguntarte, porque pues, seguramente ya saben ahí en casa todos que pues, el sonido son oscilaciones adiabáticas a través de la elastía de la materia. Yo también tuve momentos, yo también estudio, pero ¿para ti qué es el sonido? Porque me dices sonido y ruido, no sé si dirías que es lo mismo, ¿no? Pero por ejemplo, te dijiste una muy interesante alegoría, así como del fantasma y todo. Antes de iniciar la sesión, así para hablar un poquito, ¿qué vamos a trabajar hoy? El sonido. ¿Qué es el sonido? Híjole, es una pregunta bien difícil. ¿Por qué? Es como cuando te preguntan qué es el dibujo, o qué es el arte, o qué es... Evidentemente, el sonido es un fenómeno, ¿no? Que sucede. Pero también es un fenómeno físico que sucede en el espacio, ¿no? La materia que está aquí, en medio de nosotras, de nosotros, de todo el mundo. Todo el tiempo está pasando. No hay párpados para no escucharlo, los oídos. Es un fenómeno que no solo escuchas con los oídos, sino que escuchas con todo el cuerpo. Es algo que se escapa, pero que de una u otra forma se queda flotando, pero también se queda
capturado en muchas cosas. El sonido es algo que sucede, es algo que acontece, que tiene una duración en el mundo, en el tiempo. Como decíamos, un instante. Es un instante, es un acontecimiento. A mí me gusta mucho algo que decía John Cage, que el sonido es acontecimiento. Algo que sucede y que nos pasa, es como una ola, es perfecta. Las olas son perfectas porque nunca se repiten. Y son una tras otra. Y nos podemos creer que es algo ya que pasa como pasa todo el tiempo, y te sorprende. Se repite, pero en realidad nunca es igual. Exactamente, y siempre es perfecto. Y siempre es maravilloso. Porque nunca te encuentras a alguien y dices hola de la misma manera. Exactamente. Porque hay otras variables, pero personas no se la dices igual a alguien que quieres como a alguien que acabas de conocer o a alguien que no te cae bien, pero si dices hola, hay una variación, ¿no? Entonces el sonido es algo que nos ha acompañado todo el tiempo a los humanos, pero que había estado antes de que estuviéramos los humanos. Entonces, y que va a estar incluso cuando ya no estemos aquí y que está sucediendo todo el tiempo. Entonces el sonido es para mí una suerte de espectro. Y no una connotación negativa de fantasma o algo así, pero es una suerte de algo que está, pero no está, es una presencia que no está presente. Y como es fenómeno físico, como decías, también lo sentimos con el cuerpo. Luego se nota en los sonideros, en las reverberaciones, cuando retumba el estómago o llamas los oídos, se escucha fuerte. Y bueno, también quería preguntarte, estaba investigando y dijiste que se escucha mejor en la noche, ahorita, y que el sonido viaja a cierta velocidad a través de el agua, de la madera, en especial viaja más rápido en el aire, pero está viendo a una temperatura de 20 grados. ¿Eso significa que viaja más rápido cuando hace calor o cuando hace frío? Es cuando hay más oxígeno, depende del oxígeno, porque al final o además, mejor dicho, del aire, ¿no? Porque como necesita un medio para moverse el sonido, es como cuando estás en las montañas, tienes menos oxígeno, ¿no? Por eso los bolivianos juegan su equipo de fútbol en La Paz, ¿no? Donde están a 3.000 metros de altura, el equipo rival tiene menos capacidad de oxigenación, entonces se cansan más rápido. El sonido es al revés. Donde hay más aire, se mueve más rápido. Entonces, al nivel del mar, es veloz. Y además creo que tiene que ver también la temperatura. Donde nunca se escucha en el espacio, por ejemplo. Es imposible escucharlo. Otro gran... Bueno, he hablado de John Cage. Él se mete un día en una cámara anecoica, es decir, una cámara que no permite la entrada ni la salida del sonido, para probarla, porque le interesa mucho el silencio. Ahorita vamos a lo que me preguntabas sobre el ruido. Y el silencio para él es algo, todavía lo sigue definiendo porque él está estudiando filosofías por ahí de los 50. Y se da cuenta que la cámara anecoica escuchó dos cosas y sale después de la cámara, esto es en el MIT, y les dice a los operadores de la cámara, oigan, sí se escuchan cosas. Está defectuosa su cápsula, que no se escucha nada. Su ruido no sirve. Es un fraude. Le dicen, ¿saben qué? Pues en realidad lo que está, señor John Cage, está sucediendo es que usted está escuchando su pulso y su sistema nervioso. Entonces a Cage se le caen los calzones y dice, órale, entonces el sonido lo que tiene que ver es con la vida. Ajá. Y entonces el silencio no existe. Solo cuando estamos muertos. Solo cuando estamos muertos. O en el espacio, el vacío. Porque donde no hay nada. Es que no sé. Y si lo piensan, nunca hay silencio. Es imposible que haya silencio. Entonces, al final... Es más filosófico, creo, el asunto. Sí, pero en realidad también es físico. Entonces, si nos quedamos callados... Algo tiene que haber ahí. Estamos escuchando algo que está... Aquí ahorita está sonando algo. El motorcito el de motor, la vibración, y hay cosas que no podemos escuchar. escuchar. Estática. La estática que sí, estaba captando el nivel micrófono. de escucha que tenemos los humanos es diferente al de los perros. Por claro. eso funcionan los silbatos estos para ellos. ¿Ah, sí? Sí, no sé, sobre todo las abejas tienen un nivel muy cañón de audición. De audición, que está muy infrado, o sea, muy por debajo incluso de los perros. Oh.
Sí, como los murciélagos. Imagínense que ellos pueden escuchar, ellos no ven, entonces se mueven a partir de lo que escuchan y lo que sienten. También como los topos, ¿no? Exactamente. No, pero es bueno. Bueno, sí, sí. Y sienten, ¿no? Las vibraciones. Entonces es sorprendente cómo otras realidades funcionan paralelamente a lo no visual. Pero eso ya es otro tema, ¿no? Ya más o menos lo mencionamos. Entonces, lo del ruido es pensar que, o sea, no hay una contraposición entre silencio y ruido, sino que el sonido permitiría muchas posibilidades de manifestarse. El ruido sería todo eso que está sonando, que digamos no tiene una ordenación, pero y que existe una posibilidad estética en eso. Que bueno, eso ya viene mucho de los futuristas, ¿no? Y siento que te apoyas de tu proyecto, de esta como visión utópica, que los futuristas veían belleza en los ruidos. Me acuerdo mucho del artefacto del Intornaruomori, Sí. que sería una caja de ruido, de sonido. Sí, es decir, los futuristas estaban obsesionados con el ruido, la velocidad, Las máquinas, tecnología. Los aviones, ¿no? Entonces, Luigi Russolo, que era uno de los futuristas, se le ocurre inventar unas máquinas que hacen ruido, literalmente máquinas para hacer ruido de fábrica o ruido del avión, pero en realidad, como son máquinas, o sea, son sí, tiene manivela y es una objetos caja de que madera. sí, producen ruidos nuevos, que no son eso, no son ruidos de fábrica, son ruidos nuevos. Entonces, como que lo emulan, pero no es el ruido. Porque exactamente, o sea, en ese espacio que buscando encontrar un nuevo un sonido que represente algo, inventas algo nuevo, un sonido que no había existido. Entonces, ¿no? Pero en realidad lo que me mueve, digamos, más que los futuristas, es una vanguardia que sucedió en México, la primera vanguardia en México, El estridentismo. el estridentismo. ¡Viva México! Porque curiosamente es una vanguardia que está pensando en el futuro, pero no como los futuristas, sino como en la posibilidad de la transformación de la realidad a partir de manifestaciones estéticas y sobre todo de la radio. Y ellos se imaginan un lugar que se llama Estridentópolis. Es un lugar imaginario que acaba siendo una ciudad, o sea, acaba siendo Jalapa. O sea, ellos se van y en Jalapa como que refundan Jalapa con el nombre de Estridentópolis. Y ellos se imaginan, de hecho hay un grabadito de Ramón Alba de la que ganaron una xilografía, donde hay una estación de radio imaginada en el futuro que se llama Estridentópolis. Es una ciudad que eventualmente iba a suceder y que su centro neurálgico iba a ser una estación de radio. El centro de la ciudad. En mi proyecto que estoy trabajando ahorita, que muy pronto se va a transmitir, bueno, a lo mejor en el pasado. Exitoso, ya seguramente ya lo conocen. Se va a transmitir, ¿Sí? De hecho, la última Por transmisión favor. en Radio Tsunami, que para estas alturas yo creo que ya sucedió, se va a transmitir la última señal de Radio Tsunami de TSH 2063, que es el proyecto donde me imagino, bueno, donde técnicamente capto la señal del futuro, de un futuro perdido, donde Estridentópolis sí sucedió. Una ucronía. Exactamente. Una ucronía, es decir, algo así como Wakanda. ¡Wow! Pero, imagínense, porque Estridentópolis duró 2 años, 3 años, donde hicieron los estridentistas cosas maravillosas, performances, poesía callejera, un montón de cosas que no tenían nombre todavía y no se registraron. O sea, solo se mencionan. Sí hay una foto, por ejemplo, de un performance que hicieron con un auto queriéndose subir a la torre del reloj de Jalapa, ¿no? Estas acciones que pues, ahorita serían un performance, pero en ese entonces no tenían nombre. Se adelantaron al tiempo, buscando hacer cosas loquísimas. ¿Y por qué TSH? Porque la primera transmisión que se hace en la Ciudad de México, una de las primeras, si no es que la primera, la hace Manuel Maplesarce, el primer estridentista, transmitiendo un poema
que se llama Telefonía Sin Hilos, TSH. La Estuvimos radio... en prepa, un saludo a la profe Libertad. Si está ¿Se los viendo esto. enseñaron en prepa? En Increíble. prepa. Saludos a la Profesora a la Libertad. profesora. Si es que nos está viendo. Ojalá. Maravilloso, Sí, qué increíble. la quiero mucho. ¿Por qué? Porque nadie había hecho arte con radio. Pues fue la primera transmisión de radio en todo el país, En México, en la Ciudad de México. en la ciudad. Y sucede que transmiten. Para esto le habían pedido a Manuel Maples Arce que hiciera un poema sobre la radio, que es la novedad, es como un poema sobre el internet, imagínense. Un poema sobre la radio, que es Sobre la inteligencia artificial. Ándale, sobre la tecnología, es la tecnología del momento. Entonces, a Manuel Maples Arce le dan chance de usar una radio, porque no cualquiera puede tener radio en su casa. Sí. Entonces, él se pone, imagínense, en una aparatota, una cajota que tenías que escuchar con audífonos. Y con lo que hiciste ahorita de estar buscando la señal, tienes que estar haciendo algo muy parecido con dos manivelas enormes y estar un buen rato cazando las señales. Era como estar cazando fantasmas, como una especie de psicofonía. Entonces, Manuel Maples Arce está como 6 horas, algo así, escuchando la radio. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado de estar escuchando ruido blanco o ruido café. Acabas como medio en un trance. Pues se ocupa algunos para dormir, ¿no? Sí, Manuel Maples Arce, pero imagínense, él está consciente todo el tiempo. Entonces está como una suerte de estado alterado de conciencia. Y él, en palabras de Manuel Maples Arce, bajo los efectos de la escucha, escribe un poema sobre la radio. Y ese mismo poema sobre la radio, con los efectos de la radio, se transmite por primera vez en la radio, utilizando un lenguaje que parecería o que emula las voces de la radio. Es un lenguaje que es también cosa de los estridentistas, estar hablando un idioma, un lenguaje, un nuevo lenguaje, que tiene que ver con una nueva construcción de las palabras y su organización. Entonces, la primera transmisión de radio sobre la radio, en el radio, sobre la radio. Entonces, emulamos el primer momento, ¿sí? Radio, cumplimos el 8 de mayo de 2023, 100 años, ¿no? 100 años de esa transmisión. Entonces, mi proyecto tenía que ver con eso. El tiempo me alcanzó, no ha terminado todavía, pero justo va a ser la última transmisión muy pronto. Ya en el pasado. Ya pasó. Yo creo que ya fue un exitazo, ya. Y A buscar. va a ser el último capítulo de la transmisión de TSH 2063, porque es una ficción sonora en la que se me ocurrió pensar en un futuro que sí sucedió, donde los estridentistas lograron su revolución estético-política, que ganaron y están flotando en el espacio y están transmitiendo su señal, y en el 2063 alguien la capta por accidente. What if los estridentistas hubieran conquistado México? Justo. Exactamente, pero como las utopías no deben de pasar, sí podemos imaginarlas. Y en esa imaginación que pasen cosas accidentales. Imaginarlo con sonido. Exactamente. En este caso. Bueno, pues, ¿Qué quieres que apretemos ahí para que ¿qué empiece empezamos a a sonar? ponerle? Bueno, si quieren, crear nuestro propio- lo primero que tendremos que hacer es vamos a utilizar el magnetófono para regresar, que se recorra la cinta, que echarle la mano. Muy bien. El magnetófono va a ser nuestro primer, como una suerte de camita de sonido que está conectada a este pedal de efectos, que es un pedal de delay o de retraso, que funciona por circuitos electrónicos, también delay, conocido como delay, ¿no? ¿Y qué hace? Retrasa la señal, entonces genera un eco, una repetición, y se puede ir controlando. Eso nos va a dar como una especie de soporte, de tono, ¿no? Como de una suerte de escenario para montarnos ahí y mandar la señal del radio y invocar los espíritus que se van a conectar con nosotros, y eventualmente van a venir las dos señales, una del cassette. Hoy nada más traje una casetera que trae varios loops, y al mismo tiempo vamos a estar activando
esta mesita de mezclas, vamos a decir, wow, un relámpago. Una mesa de mezclas junior, más pequeña, con la que vamos a hacer algo que se llama no input. Esa es una suerte de utilizar la corriente eléctrica para generar ruido. No, de hecho, vamos a escuchar el ruido. Y eso es ahí también bastante accidental. Entonces, a partir de eso vamos a hacer una suerte de, me gusta denominarlo como palimpsesto sonoro. Y O sea, vamos a poner el sonido del ruido encima del sonido de la grabación, encima del sonido del sonido. exactamente. Ok. Es como cuando algo que me gustaba mucho de la cerámica era el accidente controlado. Es decir, conoces una forma de hacer cosas y eventualmente permites que el accidente tome el control. Ah, sí. Bueno, lo he visto en pintura, por ejemplo. Sí, exactamente. ¿Qué pasa con la acuarela, por ejemplo? ¿No? Que dejas que el accidente y que la mancha se mueva y que haga cosas y el pigmento se mezcle y es lo mismo, pero con frecuencias sonoras. Imagínenselo como si pusiéramos 5 proyectores al mismo tiempo y que se estuvieran La imagen así. exactamente, y se enciman imágenes. Ok. Vamos a hacer algo parecido pero con sonido. Ok, a ver. Oye, y tú estabas comentando que siempre hay sonido, o sea, constantemente, ¿no? Y bueno, hay artistas como Joseph Beuys que intentaron, bueno, que a través de objetos como que trataban de cancelar el sonido. Porque nosotros no podemos taparnos, o sea, sí podríamos taparnos los oídos, pero con un ruido constante en el día a día, por ejemplo, vamos en el transporte y ya ni siquiera escuchamos el sonido del motor o de los que van pasando. Nosotros estamos como en otra cosa y nuestro cerebro automutea ciertas cosas. Pero, Es bien loco. ajá, ¿y cómo está? ¿Por qué cancelar el sonido? Como el piano que está lleno, cubierto de fieltro o Sí, que rompen instrumentos. Sí, creo que hay una parte del trabajo de Joseph Beuys que me parece importantísima y también fundamental, que es la producción de objetos y su transformación en términos artísticos, su transubstanciación. Es decir, lo que hacía Joseph Beuys, por ejemplo, tomar un objeto y cancelarlo, ¿no? Él, porque viene y le toca conocer y convivir con los fluxos, de hecho, forma parte de Fluxus. Que es un Busca grupo Fluxus. de Aquí está. situacionistas. No son situacionistas, no necesariamente son situacionistas, más bien son artistas que no están haciendo arte, que están haciendo una utopía también, que tiene que ver con que el arte se encuentre con la vida. Entonces empiezan a utilizar objetos de la vida, como la radio, como el agua, como los pianos, para hacer arte. Pero, o sea, es traer la vida al arte y el arte llevarlo a la vida. Entonces Joseph Beuys toma objetos de la vida común, de la vida diaria, y los transforma y les da una potencia de ser otra cosa. Entonces hay otra parte de mi trabajo que no nada más es el sonido, que tiene que ver con la escultura, donde se cancela el sonido. ¿Está cerrada la ventana? Porque está Creo que no, lloviendo. sí. La dejé abriendo. A ver, yo voy. Vaya, Siempre la transmisión en vivo es rica por eso. Sí. La improvisación también permite que pasen accidentes y sea más divertido. Y hay un espíritu de que la vida siempre se está atravesando en las cosas. Sí, no sé, aquí ponemos No, pues una de así. las tomas de cómo la consola todo. O que salga de se pone en blanco y negro así como de uy, Ajá. a ver. Sí. Y bueno, entonces vamos a empezar. Si quieren,
Bueno, aún no sabemos cómo está recibiendo la señal, pero muy bien. Pues el micrófono está activo. Oye, vamos a hacer una prueba de sonido. Voy a prender la mesa de mezclas para hacer el no input. Déjenme ver, porque es que esto es ¿Qué es no input? no input mixing. Es utilizar una mesa de mezclas como una suerte de sintetizador. Es un sintetizador análogo. ¿Qué son los sintetizadores? Un instrumento que utiliza la corriente eléctrica para generar tonos. Porque si lo piensan ustedes, la corriente es un tono. No me acuerdo si ahorita la frecuencia, pero la A está en 122 Hz. A lo mejor me equivoco y los comentarios me van a hacer pedazos. Pero todos los tonos tienen están en una frecuencia. Podemos escuchar de los 80 hasta los 16.000 Hz. Entonces, aquí lo que estoy jugando es básicamente con la corriente de la señal, ¿no? Entonces, ahorita es encontrar. ¿Cómo sabemos qué estamos buscando? Ahorita lo van a ver. Aquí se puede ver. A ver. Tenemos lucecitas. ¿Qué nos indican esas luces? Que ya se está transmitiendo un poco de ruido. Vamos a ver. Nos verán ahí en pantalla. Como siempre les hemos dicho, somos tan experimentales que hoy no trajimos mesita, no hay silla, estamos al ras del suelo, tenemos aquí aparatos, estamos en vivo con los celulares, con otros tomas para poder capturar toda esta experimentación. Ha sido un episodio muy experimental y eso me gusta mucho. Entonces, si nos ven acá de repente con celulares metiendo y todo, no digan qué poco profesionales, no, al contrario, qué experimentales estamos siendo, la verdad. De hecho, en lo que estás, ya se empieza a escuchar. Ahorita ustedes no lo escuchan porque estoy con los audífonos. ¿Ustedes sí lo escuchan? Ustedes sí lo escuchan. Hay un pulso, Un ritmo. un ritmo, si quieren. Y aquí se alcanza a ver en el indicador. Y voy a empezar a jugar un poco con esa Ya va más rápido. señal. No sé si se está guardando ahí en la compu o está de salida. Me voy a bajar un poco el micrófono. No sé si se está captando esto, ¿eh? Sí, creo que hemos estado todo el tiempo con tu micrófono de la compu. ¿De la computadora? Sí, Pues qué bien se oía, ¿eh? No, ¿no? no, sí, es con ese micrófono. Muy bien. Entonces, Sí, es el USB audio codec. Y porque el de está Intel. interesante porque está cancelado el micrófono en este momento, pero no está. O si quieres acercar los audífonos al micrófono para que escuchen lo que tú estás escuchando. Puede haber se puede un poco viciar. Vamos a ver. Pero se escucha un poco. Sí. Está cool, ¿eh? Pero aquí todo se resuelve, ya lo estaba oyendo como mencionamos. Y tal vez para este punto del video, algunas personas ya están desilusionadas pensando que el arte del sonido íbamos a hablar de música y no. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre sonido y música? Uy, es un tema candente. Sí. Pues la música es la organización de los sonidos y el arte sonoro es el momento en el que las artes se encuentran con los sonidos. Es decir, no es lo mismo que la música que organiza los sonidos para representar ideas, sentimientos, emociones. Como un lenguaje. Como un lenguaje. El arte y el sonido utiliza el sonido como un objeto, no como un objeto porque va a sonar un poco, pero piénsenlo como un pedazo de mármol, como un poco de pigmento, como una foto. Entonces el arte se permite hacer otras cosas que están fuera de la norma.
romperlo, doblarlo, cambiarlo, transformarlo en otras Estirarlo. cosas. ¿Sí? Entonces el sonido se vuelve otra cosa con el arte. Hay gente que involucra la música con el arte sonoro y pasan otras cosas, que lo llama música electroacústica al arte sonoro, pero creo que el arte sonoro es un territorio muy específico que también dialoga con la música y con la experimentación musical, pero tiene su... O sea, el arte sonoro es el uso plástico, en los términos filosóficos de lo plástico, del sonido. Ok. Wow. A ver, vamos a ver si... Porque el micrófono está conectado a la compu. Sí. Entonces no sé si... O bueno, este cable de dónde viene, Creo que esto porque tenemos conecta muchos todo. cables. Este cable está conectado a nuestra Todo. consola. Ok. Entonces, el micrófono está conectado a la consola. No sé si Exactamente. desconectar el micrófono. Mira, vamos a apagar el micrófono. Hola, Y ya- hola. Ah, pero es que tiene las dos, mira, tanto el de allá como el de acá. Sí, es que tienes tu micrófono interno funcionando. Ok. Vamos, ahora vamos a hacer una A prueba. lo mejor ahorita es mejor nos quedamos callados nosotros, quizá. Pero no es micrófono. Ahorita, sonido. Sonido. Bueno, esta es de la parte de entrada. Sí, ahora sí se escucha. Bueno, después de un corte breve, logramos solucionar los problemas técnicos, que de hecho este es el episodio en el que más problemas técnicos y de sonido hemos tenido. Que Pero muy bien. pero es lo chido porque es experimental, ¿sabes? Es lo que mencionábamos, creo que los tres estamos en la misma onda de experimentar, de probar. Entonces ya en este momento no solo Nos se escuchan callamos. nuestras voces, ahora sí ya también se escuchan estos Va a entrar el sonido, así que Escuchen. ¿Cómo era? Perdón, que vuelvo a hablar. apague la luz. Oye, sí, bueno, aquí pongo pantalla negra.
¿Qué les pareció eso? ¡Wow! ¡Qué gran experimentación! Muchos de aquí no vieron, porque precisamente como mencionamos, Sonido. apague la luz y escuche. Esto fue puro sonido, fue experimentar un podcast de otra manera, verlo. Y ya oyeron al maestro, escucharon al maestro. Estuvimos viendo más o menos cómo fue moverle, cómo fue poner. Yo estuve aquí tentoneando esta radio, porque yo no me quiero endeudar a arrancar. Pero quien sí le sabe un poquito más al sonido esto es Cherry. Entonces, no sé, maestro, si nos permite, ahora a nosotros, ahora sí que vean más o menos qué tentoneamos y todo, igual calladitos, pero para que nos vean qué presionamos, qué movemos. Si le cede el lugar para O sea, volver a volver a que tú empieces aquí a mover. Ahora tú con los audífonos y lo que escuchamos. Bueno, ok, lo primero yo me encargo ahora del radio. Ajá. Y segundo, alguien va a estar al control de la casetera. Esta casetera tiene tiene la posibilidad de grabarse en 4 canales, o sea, 2 lados de un lado y 2 lados del otro. Tiene ya pregrabadas varias pistas, o loops o bucles. Y su combinación, o sea, esto permite que cierto canal suene. Entonces, la combinación de los 4 canales está diseñado para que genere texturas. Cuando pongan que es el magnetófono, tiene también ¿qué sería? Como la textura de la cinta vieja, que atravesándola por el pedal de efectos que está aquí, que es el naranja, al activarlo van a empezar a sonar repeticiones y ecos. Todos los artefactos los tenemos conectados a la consola. Es correcto. Muy bien. Y eventualmente, se va controlando esto, y por último está el no input, que está conectado por este cable amarillo. El no input, miren, podemos acercar un poquito los audífonos al micrófono. Bueno, de hecho, ya bajé el volumen. Sí, nos muteamos un ratito. Pero decías que con ese es el con este van a escucharlo. Ahorita voy a activarlo, pero hay que tener mucho cuidado porque puede generar unos tonos muy potentes. Y si no, justamente la masterización del sonido, ¿no? Que es otra cuestión que involucra el sonido. No solo es la edición del video, sino el ver que no afecte a sus lindos oídos espectadores. Exactamente, de hecho acaban de escuchar eso es ya el no input. Entonces el que se encargue de esto tiene que ser muy cuidadoso de controlarlo, ¿de acuerdo? No me pidas cosas de cuidado. Entonces estos se controlan con estas perillas, potenciómetros, y permite generar tonos. Yo creo que ustedes lo alcanzan a escuchar más allá de los audífonos. Escuché como con el boiler. Algo parecido. A ver, vamos a cambiar de lugar. Que tengan cuidado con eso, y yo voy controlando la radio. Entonces vamos a activar todos los canales. Okay. De nuevo, aquí hay que tener cuidado nada más con los audios. Y el que se mutea es desde la izquierda, ¿no? Desde el micrófono. Sí, pero vamos a dejarlo el micrófono abierto para Que escuchen las indicaciones. y que se escuche la radio. ¿De acuerdo? Si quieres, yo me encargo del input. Sí. ¿Se dan cuenta? Ahí está sonando el input. Suena bien bonito, oye. La casetera. Velo subiendo. Aquí hay los 4 canales.
Se escucha muy surreal. Yo creo que eso va por los temas, ya vamos bajando. Listo. Wow. Oye, es muy estridente al final de cuentas, literalmente. Exactamente. Es que siento que va a haber gente que lo va a ver y va a pensar, porque al final de cuentas es un pensamiento que yo también he llegado a tener y seguramente lo tengo. Es como que pues, es ruido, o sea, no hay nada. Pero hay algo bonito en como querer verlo de esa manera, justamente con composición, o no, o literal verlo así, es ruido Como sin decía sentido. el accidente Pero tienen controlado. algo, ajá, pero tienen algo atrayente, algo. Hubo una parte en donde empezó a sonar ¿cómo se llama? Input. El input, el no input, que empezó a sonar como y yo dije, ¡ay, qué chido suena! Y solo es un ruido. O sea, a lo mejor, y repito, o sea, ya saben que aquí es como que la parte informada y la parte mortal. Y muchos a lo mejor pensarán lo mismo, pues es que son un montón de ruidos nada más. Pero si los escuchas, si les pones cierta atención, hay algo fascinante, hay algo interesante, y no lo digo nada más así por quedar bien, ¿eh? No, o sea, literal sí es... ¡Wow! Estoy como... que se repita. Y no sé si me equivoco, pero para películas que se tratan del espacio de aliens han intervenido con sonidos así de... y las repeticiones. De hecho, la primera película, bueno, una de las primeras películas que se llamó Planeta Prohibido, Forbidden Planet, fue la primera película hecha completamente por sonidos electrónicos. De 1950, y ay, la verdad no me falla, pero fueron una pareja, se apellidaban Bibi, y ellos
con sintetizadores que armaron y con grabadoras de cinta, con magnetófonos como este, pero más grandes. Hicieron todos los sonidos que fueron parte de esa película, que era del espacio, ¿no? Y si lo piensan, desde todas las sonorización que se hace de películas, se hace con sonidos que existen del mundo, ¿no? Esto básicamente es exactamente lo mismo, es tomar los sonidos del mundo y recomponerlos para construir cosas nuevas. O sea, ya hemos hecho muchas cosas, hay muchas cosas que están hechas y que están en el mundo. Es como cuando haces un collage, es tomar una revista, un periódico, reconfigurarlo en algo nuevo y deja de ser el periódico. Sí. Y justo lo interesante, por ejemplo, de tu proyecto que dices, y me cayó el 20 en ese momento, me habrán visto así que dices, es pues que materializas algo utópico, algo futuro, y dices, es que yo rescato esas grabaciones del futuro. Y me cayó el 20 así como de, ¡ay, cabrón! Entonces rescato grabaciones del futuro. Ahorita es lo mismo, y justo me conecté con la película Queda. Estamos creando algo de lo que no existe con lo que existe. Es poético, es arte. Arte. Así es, así Me atrapaste, es arte. Oye, pues, sin duda uno de los episodios más experimentales. Sí, sí. Me Yo la pasé creo que bien de hecho tentoneando es máquinas. un gran final de la primera temporada. Así que Sí, es un gran final. O no, quizá metemos más capítulos. No, pero me gustaría que fuera el último de la primera temporada. Entonces sí es el final, ya lo he dicho. Adiós, no nos volverán a ver. No sé. Pero, y también hay que, o sea, como estamos comentando, hay un arte en saber manejar estas cosas, porque si no está él, nosotros le rompemos los tímpanos, que tal vez en algún momento lo hicimos. Sí, bueno, y hay que tener cuidado con eso, ¿no? Y habrá aparecido, yo creo, en un advertencia de sonidos. Sí, se lo recomendaría que lo pusieran un disclaimer. Va, por si usan audífonos o si está la bocina del televisor al máximo, por favor. Sí. Y también están estas limitantes de sonido pues en la vida real, ¿no? Cuando hay contaminación sonora es cuando pasa ¿cuántos decibeles? Alrededor de 90 decibeles, o sea, estar más de 2 horas expuestos a esa cantidad de volumen puede ser muy tóxico, muy dañino. De hecho, uno de los impactos probablemente que más nos cansa en esta ciudad es nuestra relación con el ruido. O sea, eso es el viaje en el camión, no es lo que te cansa el viaje en el camión, bueno, sí, seguramente una parte, pero otra es la exposición a tanto ruido y a tanto volumen. El motor, los claxons, las motocicletas. Exactamente, la gente que trabaja, que está en motocicleta, que no trae protección. Gente gritando, promocionando artistas. Sí, yo todavía no, digo, entiendo que hay que promocionar los negocios, pero promocionarlos con sonido y con volúmenes en una tienda en la calle, así, volúmenes de locura, pues al final sí causa un impacto como tianguis sonideros que son parte de la cultura, sí, pero el ambiente. Bueno, hay la diferencia con la experiencia del tianguis, por ejemplo. El tianguis es un lugar muy rico en experiencias sensoriales y específicas sonoras. Uno puede ir al tianguis y maravillarse de tantas cosas que están sonando al mismo tiempo. hay objetos o cosas que vuelven único a un lugar, así también los sonidos. No sé, aquí, no sé si en otras partes de Latinoamérica se compra colchones, El de Mexican Institute of Sound. Se compra colchones. Y convierte es algo conocido. el de los camotes, el afilador. Podemos mencionarlos como sonidos endémicos, o sea que solo son de un lugar en el mundo. Y es muy bonito porque refuerza la idea que mencionabas justamente de es un alma, es un espectro. Sí, y que nos acompaña todo el tiempo. Y por eso, bueno, hay ciertas, no sé, proyectos o organizaciones que buscan recuperar sonidos de lugares los cuales se están perdiendo, o como las lenguas, los dialectos, los idiomas de personas que tal vez han llegado a conocer la noticia de que el último hablante de tal lengua se muere y ahí se murió todo un dialecto.
¿Qué pasa? Una lengua, porque la Los lengua sonidos mueren. Claro que sí. De hecho, ya se murió. Pero imagínense una lengua que ya no se vuelve a hablar. Desaparece por completo y desaparece una parte de la vida. ¿No? Las lenguas son algo que no podemos controlar, que están vivas, pero que tienen un ciclo. Y a lo mejor no podemos evitar que mueran, pero lo importante sería registrarlas. O los sonidos endémicos. Tuvimos hace un tiempo aquí en México el caso de que la gente que venía de otros países a vivir en la Ciudad de México se quejaba del organillero. Ah, sí. Y el organillero es una parte fundamental del sonido de la Ciudad de México. Y aunque esté desafinado y aunque no te guste, es parte del paisaje sonoro de esta ciudad. Patricio, anotas en los comentarios. El arte del organillero. Sí, Próximamente. sí, consigue un organillero. Yo vengo al programa. ¿Sí? Me encantaría platicar, porque sí es un fenómeno muy importante. Los sonidos del alfilador, del gas, en la Ciudad de México se escucha el sonido de la campana de la basura, por ejemplo. El de la iglesia. El de las iglesias. Hay un artista, Lawrence Barber, que trabaja con las campanas de las ciudades, por ejemplo. Wow. ¿Para qué sirve la campana de una ciudad? ¿No? Sonidos a Son fin de sonidos, cuentas. y que no tienen necesariamente que ver con la música, sino con la vida misma. Hablando de vida, yo siento, también hay una organización que se llama Sound Diplomacy, la cual se encarga de como trabajar en cargos de gobiernos, de países, de ciudades, de pueblos también. No sé, Puerto Rico quiere mejorar su vida nocturna, con conciertos o con propuestas artísticas, etcétera, etcétera. Y entonces ese grupo va y hace casi un análisis, un estudio de campo de todo lo que pasa y cómo es que, porque el sonido como expresión artística y como turismo es parte de la cultura de un lugar. Y entonces investigan todas las cuestiones económicas, políticas o culturales de que no tienes deficiencia en difusión, en cosas. Hacen como un estudio de médico, de decir, te falta esto para que tu sonido esté bien en tu ciudad, en tu país. O sea, como para equilibrar los sonidos de un espacio. También, y bueno, ahí, por ejemplo, Puerto Rico es un lugar donde tienen mucho, la producción de discos, ¿no? Y también en Florida, que está muy cerca. Pero todos son extranjeros, todos van ahí a grabar y se vuelven a ir. Y entonces es como un no lugar al que todos van y después se regresan y no hay como producción local, no hay puertorricense. Boricua, ¿no? Ajá, sí. Y es como, en ese caso, Sound Diplomacy fue ahí y les hizo ese estudio de caso. Bueno, lo interesante no lo conozco. Digo, me llama la atención porque está toda la escena pues, ahorita el reggaetón y el urban, que sucede mucho también ahí, ¿no? En países como, bueno, en lugares como Puerto Rico, ¿no? Sí, y también, bueno, como no solo en reggaetón, también con el country en varios ciudades de Estados Unidos han hecho estudio, o en Francia o aquí en México, y la verdad está muy interesante también el trabajo que hacen y el tuyo por recuperar sonidos de futuros posibles que tengamos. Ahora sí, Suena bien interesante. fue el episodio más atemporal de todos. Recuperar sonidos del futuro. Sí. Somos muy atemporales. Pero al final, aún así, aunque la temporalidad aquí es algo muy presente, ya se nos acabó el tiempo. Sí. ¿Quién lo dice? Es lo más chistoso de lo temporal. Sí, fue un gusto que nos hayas acompañado aquí, que nos hayas enseñado, que ustedes hayan aprendido algo. Como dijiste, si ya va a ser el cierre, si quedó como cierre de temporada, un gran cierre de temporada. De hecho, el episodio más largo, si me hace. Sí, un buen cierre. No sé si tengas algo más que comentar. Nada, muchas gracias por la invitación. Espero que su podcast siga sonando mucho y estuvo increíble aquí que hemos experimentado y sobre todo, improvisamos sobre la marcha, ¿no? Ajá. Muchas cosas. Entonces, muchas gracias por la invitación de nuevo y por el espacio para compartir mi chamba. Felicidades y suerte. No, gracias.
gracias. Aquí estarán nuevamente apareciendo redes. Sí, ¿Le podemos repetir, Peltre, por favor? Cas. Peltre, en todos lados, nada más en Sí. Instagram, dijeron. Nada más en Instagram. Bien, otra que dijiste. ¿No tienes alguna otra red? SoundCloud nada más. SoundCloud. Y ya. Sí. Bueno, ok. Cas MX en todos los lados. Silvano Ruiz o Tours, no me sigan en la personal. ¿Alguna recomendación que quieras dejarles de que auditiva? Escuchen, métanse a la página de la Fonoteca Nacional. Ahí tienen una guía de, bueno, un mapa sonoro de México. Wow. Con sonidos que ustedes pueden aportar. Graban un lugar, lo suben a la red y hagamos un mapa sonoro del mundo, pero empezando, por ejemplo, con México. Vamos a subir lo que hicimos ahorita, vamos a subirlo a la... Sí, estaría genial. Sí, la Fonoteca Nacional de México. para que Yo- nos vayan a oír. Como recomendación, se me quedó algo muy pegado de que dijiste cuando ibas navegando en el viaje de carretera entre frecuencias. Hay un videojuego que se llama Kentucky Ruta Cero, que de hecho te recomiendo mucho, que mezcla mucho el arte sonoro, la literatura, la programación, y es muy interesante en cuanto a historia, jugabilidad y visualmente. Hay una parte en la cual como que solo se notan como que van navegando en un barquito o algo así, y todo está en blanco y negro, y solo se notan las ondas del agua por donde van pasando y los cuadros de texto de los personajes. Está extraño, pero muy interesante. Entonces, si ustedes también tienen la oportunidad de jugarlo, o tú, ver algún resumen, lo que sea, yo creo que ahí lo dejo. Y pues nada, fue un placer estar con ustedes toda esta temporada. Esperemos que hayan aprendido con nosotros, que hayan sido creativos, que hayan aprendido, experimentado. Y nos veremos, ojalá. Antes que hayan descubierto también, por ejemplo, Sí. algo que les gusta, que hayan descubierto que no les gusta, que nos hayan visto mucho. Pero darle la oportunidad a las cosas, ¿no? Yo Como siento. nos dieron la oportunidad a nosotros en esta primera temporada. Pues nada, hay que decir adiós. Como Muchas citando, gracias. citando al artista Gracias, mexicano gracias. Rui Torres, ya se nos acabó el tiempo, pero no nos veremos la próxima vez. Y no recuerden que no hace falta ser un experto para ser un gran artista. Muchas Manténganse gracias. creativos. Nos vemos en la segunda temporada. Adiós. 6 temporadas de una película. Pues, bueno, oye, sí estuvo increíble. Sí, no. Dios Maravilloso. Pero bueno, salió bien, ¿eh? Mira, juntas nuestras caras de protagonista. Oye, wow, qué Qué gran placer. inicio. Nachito. Es el primer episodio que tenemos. Es que sí, pero tal vez, y sí, sí. Y esas vertientes se explayan. En realidad parece imposible, pero no sería deseable que se pudiera. Que vean cómo ella Todo está vinculado. todo va así en un hilo. Que yo Yo le mismo con el peleando. barro, yo le con el barro todo el mundo. Y tengo unos gigante. También. Entonces este individuo existe, ¿no? Está aquí. Esta otra persona también necesita reafirmarse como persona. Voy a hacer un disparo. Colores. Y también tenemos este otro lado que es un negro. Bien como hola-emilio- Todo eso. Hola.
quieren poner eso y es decir, ¡pónganle Laila! Y pues, puede ser, no sé. Y yo creo que al menos en una parte grande. Es para Dios y fuegos. Un sonido más brillante, más carronero. Y hay otra que es un. Ahí va. De latín, que es caricare, que es exagerar mi presente, muy marcado. ¿Por qué? Porque el tema es justo ese, ir exagerando la vista de un buen realista. Justo si la girabas, parecía que el mundo de dos pasitos. Eso ya es animación. Es una ¿Caricatura había sido la de Charles Darwin? Que me da mucha risa porque ponen siempre la comparación como de la original. La original, pues, igual creen que no importa que de lo que no existe con lo que existe. Es poético. A continuación declamaremos el poema que Manuel Maples Arce transmitió al aire y al espacio en la primera transmisión de radio de la Ciudad de México. Telefonía sin hijos. TSH. Sobre el despeñadero nocturno del silencio, las estrellas arrojan sus programas. En el audión universo del ensueño se pierden las palabras olvidadas. TSH, de los pasos hundidos en la sombra vacía de los jardines. El reloj de la luna mercurial ha labrado la hora de los 4 horizontes. La soledad es un balcón abierto hacia la noche. ¿En dónde estará el nido de esta canción mecánica? Las antenas insomnias del recuerdo recogen los mensajes inalámbricos de algún adiós deshilachado. Mujeres naufragadas que equivocaron las direcciones transatlánticas y las voces de auxilio como flores estallan en los hilos de los pentagramas internacionales. El corazón me ahoga en la distancia. Ahora es el Jazz Band de Nueva York. Son los puertos improntos florecidos de vicio y la propulsión de los motores. Manicomio de Hertz, de Marconi, de Edison. El cerebro fonético baraja la perspectiva occidental de los idiomas. ¿Aló? Una estrella de oro ha caído en el mar.